Damos la bienvenida a el primer video de clase de nuestra materia Historia de las Instituciones. En el día de hoy lo que vamos a proponerles es un video que recupera algunas de las definiciones más básicas y necesarias con las que vamos a trabajar en la materia. Vamos a conversar específicamente sobre la unidad número 1, denominada Historia, Instituciones y Estado, y a partir de ello, de la selección de algunos de estos conceptos, no de todos, no vamos a ver todos hoy. A partir de la selección, entonces, lo que debería suceder es que podamos identificar algunos lineamientos que nos van a ser útiles para avanzar en el cursado de la materia y también para comprender y utilizar un lenguaje común al interior de la cátedra. En este sentido, entonces, el punto de partida obligatorio entendemos que es hacer una reflexión y brindar una suerte de definición en torno a lo que es la historia, ¿no? Y creo que muchas de las personas acá escuchando este audio tienen ya información sobre qué es la historia en tanto disciplina científica, ¿no? Y en ese sentido me parecía útil recuperar algunas de las ideas más comunes que están presentes cuando tenemos que definir a la historia, ¿no? En nuestro país y también por nuestro propio trayecto de venir como sociedad, es común escuchar la frase en torno a la historia, entendida como aquello necesario a conocer para evitar reiterar errores del pasado, ¿no? Este trayecto o esta marca, si ustedes quieren, tiene mucho que ver con nuestro trayecto político e institucional de Argentina, sobre todo vinculado a los golpes de Estado sucedidos a lo largo del siglo XX, ¿no? Y recuperando esta idea entonces como punto de partida, quería compartir con ustedes también una definición de un autor clásico para la historia, para quienes nos formamos en historia, que me parece bastante útil y reveladora en este sentido, ¿no? Es una cita textual de un libro que se llama Apología por la Historia o Introducción a la Historia, escrito a mediados del siglo XX por Marc Bloch, y la frase que quería compartir con ustedes plantea entonces lo siguiente: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. El objetivo de traer esta frase a esta primera clase tenía, tenía una relación directa con pensar cuál es la utilidad que tiene esta materia para su formación y cuál es la utilidad en términos generales que tiene la historia entonces como disciplina. Acá vamos a agregar también un condimento que no me parece menor y que es el valor que tiene la historia y los contenidos, así como las reflexiones históricas para la formación incluso de la ciudadanía, ¿no? Estamos pensando entonces en que si bien vamos a trabajar con procesos sucedidos en el tiempo pasado, estos procesos de alguna manera llegan hasta nuestra actualidad y nos permiten entonces comprender parte de las características, condiciones sociales existentes, instituciones existentes. En este sentido, entonces, siempre vamos a estar pensando en la historia no solamente como aquella disciplina abocada al estudio de las sociedades del pasado, sino que vamos a priorizar también un entendimiento de la historia en función de una utilidad presente. Vamos a pensar en una historia que nos sea útil para la vida hoy y no solo en términos de información. Esto ustedes lo saben, actualmente tenemos al alcance de nuestra mano, sea por un teléfono o por una computadora, un sinfín de información, ¿no? Lo que es importante señalar entonces como un buen punto de partida es que la historia que vamos a ver o las historias con las que vamos a trabajar no tienen por objetivo que ustedes sean meros receptores o receptoras de esa información, sino que tengamos herramientas para analizarla, analizar esa información, perdón, y para comprender entonces dónde nos encontramos hoy como sociedad. Dicho esto, entonces, es importante pensar que la disciplina de la historia surge en realidad a finales del siglo XIX. Voy a ser muy breve en esto, pero es importante también conocer el contexto.
Como ciencia entonces surge a finales del siglo XIX cuando se definen en Europa, pero no solo en Europa, sino también en lo que hoy conocemos como Latinoamérica, la organización de distintos estados nacionales. Esos estados nacionales como entidades políticas recurren a distintas disciplinas, entre ellas la historia, para unificar un relato en torno al pasado que agrupe a la población y que permita entonces generar una identidad que evite los conflictos al interior de ese nuevo agrupamiento. La historia entonces, a fines del siglo XIX, es una de las herramientas utilizadas por el Estado, y en parte todavía hoy lo es, para generar una serie de relatos que identifiquen a una población con un determinado lugar y en un determinado momento, ¿sí? Entonces, desde ese objetivo inicial, por supuesto, la disciplina ha logrado adaptarse a los cambios de época e ir encontrando y definiendo también sus objetivos al interior. Como punto de partida, lo que deberíamos considerar es cuáles son los elementos básicos que hacen al pensamiento histórico entonces y cuáles son esos elementos que vamos a utilizar en la materia, que van a deber utilizar ustedes cuando se aproximen a los distintos textos y veamos o reflexionemos sobre distintos procesos. La historia tiene por lo menos tres elementos entonces que van a ser una constante a lo largo de su abordaje y que responden a un tiempo, un lugar y una sociedad o acciones sociales específicas. Esto es, me gusta siempre plantearlo en términos de interrogantes, ¿no? ¿Quién hizo qué, cuándo y dónde? El orden de las preguntas ahí es relativo, eso lo ordenamos en función del contexto también, pero sí es importante que pensemos que siempre que estemos haciendo referencia a la historia, debemos por lo menos señalar estos tres aspectos o estos tres ítems, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sociedades, a qué sociedades nos estamos refiriendo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tiempo? ¿Y dónde? Es decir, ¿en qué lugar? ¿Sí? No vamos a hablar de la historia a secas, es inviable, imposible pensar en una historia total del universo y de la humanidad. Nuestro recorte en este sentido va a ser pensar en una historia, sobre todo argentina, del Estado argentino y de la sociedad argentina, de sus instituciones políticas, desde 1853 hasta 2012 aproximadamente. Estas condiciones o estas características lo que permiten entonces es tener una suerte de parámetros o definirnos las vías por las cuales vamos a transitar el acceso al pasado o los accesos al pasado, ¿no? Y allí mencionaba hace un momento que la disciplina como ciencia surge a finales del siglo XIX y el carácter de ciencia está otorgado por precisamente seguir una serie de pasos o de recomendaciones vinculadas al método histórico. ¿Sí? Toda ciencia tiene su método de trabajo específico, en tanto surgió a finales del siglo XIX el método generalizado para las ciencias en ese momento era el positivismo, y lo que esto implica es que la reconstrucción del pasado en función de estos ejes se realiza a partir de por lo menos tres etapas, ¿no? Hay distintas versiones en este sentido, distintas consideraciones, pero vamos a resumir en tres etapas del método histórico. La primera de ellas se denomina heurística y es lo siguiente: si yo quiero conocer al Estado argentino a mediados del siglo XIX, voy a recurrir a información que me permita acceder a ese pasado remoto, ¿no? Entonces allí voy a recurrir a distintos soportes, preferentemente escritos o materiales. ¿Por qué hago esta distinción? Porque podemos contar tanto con documentos como con construcciones, por ejemplo, u objetos que nos permitan comprender cómo era la sociedad de ese momento, qué forma tenía el Estado, ¿no? Y ahí podemos pensar sin dudas en que en algún momento se pueden haber topado con el acta del 25 de mayo, ¿no? Esa acta a partir de la cual se establece la vacancia del poder que se genera por la salida del rey está documentada, es un documento escrito y en ese sentido funciona de prueba. Contar entonces con esos elementos o herramientas
materiales, escritas, también orales en una época mucho más reciente, nos permite corroborar nuestra reconstrucción del pasado y en función de ello establecer un relato. Y ahí tenemos las dos siguientes etapas de este método que denominamos método histórico, ¿no? La primera es la heurística, responde entonces, para resumir, a la etapa de recolección de datos vinculados a aquel objeto que yo quiero estudiar. La segunda etapa va a ser el análisis de esos datos y establecer contrastes, ¿no? En términos jurídicos también podemos decir, es la recolección de la prueba para corroborar qué sucedió y cuáles fueron los hechos, quiénes intervinieron, cuál fue el elemento de conflicto o de concordancia, ¿sí? La tercera etapa, entonces, finalmente, de este método histórico implica que hay un proceso de comunicación de esos resultados, de ese balance, para socializar. Lo que nosotras y nosotros vamos a trabajar en la materia responde a esta última etapa, sobre todo del método histórico. Es decir, vamos a trabajar con distintos soportes de textos donde se explica, a modo de balance, de síntesis, cuáles fueron las características o los elementos de un determinado proceso puntual, ¿sí? Esta sección puede ser un poco ambigua por el momento porque es más bien teórica y es a modo de introducción lo que estamos conversando, ¿no? Pero cuando vayamos avanzando en los procesos históricos específicos a revisar, por supuesto vamos a hacer una recuperación de estos conceptos y estos contenidos y por ello es importante que estén al inicio. Esta recuperación y puesta en común, por decirlo de alguna manera, sobre los conceptos, tienen por objetivo entonces que compartamos un lenguaje y el uso de unos conceptos y que todo el mundo, cuando más adelante, por ejemplo, hablemos de división de poderes o de poderes públicos o de Estado, tengamos una referencia bastante similar a qué es aquello que yo estoy queriendo decir con esas ideas. El método histórico, entonces, nos sirve para diferenciar aquellos procesos del pasado que fueron analizados y que no es la mera opinión o la simple idea en torno a cómo es que sucedieron, sino que tiene estos criterios de veracidad que son compartidos por todas las personas que realizan investigaciones históricas y que son preferentemente aquellos que vamos a trabajar en la materia. Es decir, nuestros insumos para acceder a ese pasado responden a este proceso que describí muy apretadamente hasta ahora. La importancia entonces de pensar a la historia con nuestro recorte temático y temporal específico nos lleva al interrogante en torno a qué es la historia de las instituciones o a qué se dedica la historia de las instituciones. En este sentido también hay que hacer una aclaración, ¿no? Ya sé que van varias aclaraciones, pero es importante que sean aclaradas al inicio, después no vamos a volver mucho sobre algunos de estos aspectos, sobre otros sí. La historia como disciplina, entonces, ha tenido distintos focos de atención a lo largo del tiempo y estos, por supuesto, que han cambiado. Se imaginan que desde fines del siglo XIX, desde 1870, por ejemplo, hasta la actualidad, los intereses sociales en torno al pasado han ido mutando, se han complejizado, así como las sociedades. En ese sentido, la historia más tradicional, aquella del siglo XIX, estaba sobre todo destinada a reconocer cuáles eran los aspectos más sobresalientes, entre comillas, ¿no? Sobresalientes, de la historia política. Esta es la historia de los próceres, la historia de los grandes eventos políticos, de las revoluciones, de las dinastías, los reyes, ¿sí? Esta corriente de la historia política se ha actualizado, sobre todo a finales del siglo XX, ¿sí? Para tratar de demostrar precisamente que la historia no es solo no hace referencia solo a las instituciones que son parte de las sociedades, sino que es necesario complejizar ese relato a partir de las personas que formaron parte de esos procesos, las personas que forman parte de las instituciones políticas, del Estado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fuerzas políticas? No vamos a hablar todavía de fuerzas político-partidarias, es decir, de partidos políticos, sino de fuerzas políticas, ¿sí? En este sentido, entonces, y en este trayecto, lo que vamos a priorizar desde la materia, desde esa renovación
de la historia es cómo a lo largo del tiempo el Estado y la sociedad argentina han definido a sus instituciones, han funcionado o no estas y qué características han tenido, ¿sí? Como ven entonces, el nexo, más allá de que podríamos, por ejemplo, hacer una historia, actualmente se está trabajando sobre la historia de las emociones, hay algunos diálogos entre la historia y la psicología, por ejemplo, diálogos entre la historia y los abordajes más culturales. Desde esta materia vamos a priorizar un abordaje político institucional. Y esto implica entonces también pensar en una serie de conexiones entre la historia, el derecho y el Estado, ¿sí? No vamos a hacer una historia estatal tradicional para reconocer cuáles fueron las principales instituciones o dependencias del Estado solamente, sino que vamos a considerar esa trayectoria también en función de las tensiones, de los cambios sucedidos a lo largo del tiempo, también de las continuidades, ¿sí? Vamos a priorizar un enfoque entonces que entienda que estas instituciones no son una suerte de cáscara vacía o de entelequias o un mero rótulo que está en una puerta haciendo en una oficina, sino que expresan en su conjunto estas dependencias los objetivos políticos, las necesidades sociales y los conflictos sociales. Esto puede ser un poco complejo y es importante, sí, que, por supuesto, si hay dudas al respecto, todas las dudas que ustedes tengan estén planteadas en el foro de consultas que está al final de la sección de cada unidad, de esta unidad número 1 también, por supuesto, ¿sí? Pero entonces, la historia que vamos a ver, la historia de las instituciones que vamos a ver, está vinculada directamente al Estado, a la política, a la sociedad argentina, y lo que queremos ir construyendo en conjunto con ustedes, a partir de las lecturas y de las actividades, es una idea y una serie de reflexiones en torno a cómo estas instituciones han cambiado a lo largo del tiempo o cómo también algunos de esos aspectos de las instituciones han permanecido a lo largo del tiempo. En este juego de continuidades y rupturas, para explicar esas continuidades y rupturas, vamos a encontrarnos con distintos proyectos políticos, con tensiones, conflictos y acuerdos entre distintos sectores sociales, ¿sí? Y por supuesto con actores individuales también que en algún sentido funcionaron como en una suerte de coyuntura, ¿no? Como de marca en ese trayecto que parece mucho más, más lineal o por lo menos sin tantos saltos. La historia de las instituciones que trabajamos además está en un fuerte diálogo con la historia del derecho, con la nueva historia del derecho, ¿sí? Esta nueva historia del derecho lo que nos aporta es una revisión y una reflexión sobre los instrumentos normativos y jurídicos para pensarlos contextualizadamente y para pensarlos en función de su época histórica en la que surgieron. Cuando digo instrumentos normativos en términos generales, estamos refiriendo a una categoría que agrupa decretos, leyes, constituciones, disposiciones, reglamentos, entre otros instrumentos, ¿sí? Vamos a utilizar esta categoría en términos generales. Después, cuando avancemos en las unidades, lo que vamos a encontrar es que va a haber una mayor especificación sobre los conceptos y sobre las formas que tienen estos instrumentos legales. Por ejemplo, no es lo mismo un decreto ley, un decreto que una ley, pero ya vamos a tener tiempo para avanzar al respecto. Por el momento, sí me interesa destacar entonces que esta historia política, que llamamos historia de las instituciones, está vinculada con una historia crítica del derecho que entonces piensa en esos instrumentos normativos, jurídicos, legales, en función de la sociedad, del contexto y de las necesidades expresadas en esos instrumentos. La nueva historia crítica del derecho parte de una idea que es importante para comprender estas lógicas, ¿no? Y que apunta que el hecho
siempre antecede al derecho. No hay nada que el derecho regule que no haya sucedido en la realidad, y en tanto ese derecho regula lo que sucedió en la realidad, da cuenta de esta realidad, da cuenta de las necesidades sociales de regulación, de organización estatal, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las constituciones, y en términos generales allí estamos hablando de necesidades de organización, más allá de la complejidad de los procesos, ¿no? Pero en términos generales, una constitución viene a saldar una necesidad de organizar una forma estatal, una forma de organización de poderes y establecer cuáles son los derechos básicos. A diferencia, por ejemplo, un código de procedimiento en lo civil y comercial o un reglamento interno en una dependencia viene a regular la necesidad de organizar, de establecer funciones y de establecer límites en esas funciones, ¿sí? Entonces, si bien vamos a encontrarnos con un diálogo permanente entre la historia política y la nueva historia crítica del derecho, lo que queremos lograr y destacar en este sentido es que no vamos a mirar solamente instituciones entendidas como una estructura, no vamos a hacer una historia de los organigramas, no se asusten por favor. Tampoco vamos a hacer una historia que reconstruya, revise y mucho menos pretenda que ustedes memoricen instrumentos normativos, leyes, decretos, constituciones. Lo que queremos lograr a partir de este diálogo es precisamente comprender que esto que denominamos Estado e instituciones responde a una complejidad que nos obliga entonces a pensar en que sí o sí estas tienen actores, intereses y que van cambiando a lo largo del tiempo. Para cerrar entonces esta primera sección, hasta acá lo que hicimos fue revisar cómo entendemos a la historia en términos muy básicos, muy reduccionistas. Hay muchísimo más para decir, pero no quiero extenderme. Prefiero en todo caso que ustedes planteen las dudas en la sección que lo indicaba más adelante en esta presentación. No queremos ahí detenernos demasiado en abordar todas las opciones posibles. Hicimos una explicación entonces de cómo entendemos a la historia, de cuáles son sus componentes, sus características que la convierten en una ciencia específicamente, cuáles son los enfoques que nutren a estos relatos con los que vamos a trabajar y los insumos también. Y en ese sentido entonces nos queda por revisar algunas definiciones en torno a las instituciones, ¿no? Definíamos historia de las instituciones, vamos ahora hacia ese sentido, hacia ese aspecto. La definición de las instituciones que les proponemos en realidad parte de una serie de corrientes que han comprendido también a lo largo del tiempo a las instituciones de diverso modo. Si estuviésemos en una clase presencial y preguntase qué son las instituciones, sin dudas habrían distintas definiciones, ¿no? Pero entre ese conjunto de definiciones diríamos algo así en términos generales, ¿no? Como que son entelequias, dependencias, estructuras que organizan algo, ¿no? En la definición de instituciones que vamos a priorizar y que le da el nombre también a esta materia, lo que vamos a encontrar es que no son solo las instituciones aquellas, por ejemplo, dependencias estatales, sino que vamos a articularlo con algo que se denominan institutos. No tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social ni con el Instituto de Estudios sobre determinadas áreas, ¿sí? En lo que estamos pensando es en estructuras o dependencias, pero también en procesos que regulan la organización social. Intento ser un poco más claro en esto. Las instituciones sí son los estados, las instituciones sí son las dependencias, pero también hay instituciones o institutos de organización social que permiten pensar, por ejemplo, en las definiciones en torno a la familia, a lo legal, ¿sí? A qué es la política o cómo son los partidos políticos. En este sentido, nuestra definición de instituciones entonces van viendo que tiene otros bordes, tiene otra conceptualización y nos permite entonces complejizar estos relatos para no quedarnos con una visión un tanto reduccionista.
En este sentido, nosotros vamos a partir también de una conceptualización proporcionada y reconstruida a partir de la bibliografía de lectura obligatoria que tenemos. Lo que van a encontrar en pantalla entonces es una construcción de una definición propuesta por Acuña y Chudnovsky en torno a cómo entendemos a las instituciones, y desde esta materia vamos a priorizar entonces este enfoque. Insisto en lo siguiente: hay un montón de definiciones y esta definición sin dudas va a ser imprecisa, va a ser incompleta. Lo que sucede es que entre la diversidad de definiciones existentes debemos sí tener un criterio unificado para que todos y todas hablemos un mismo lenguaje. En este sentido es que vamos a priorizar esta definición de instituciones. Lo que nos interesaba entonces es pensar en que esta definición nos permite establecer un relato un tanto más complejo que aquel que tradicionalmente se ofertaba, ¿no? En términos tradicionales o clásicos, las instituciones habían sido identificadas solo como aquellas entelequias, es decir, como aquellas estructuras legales y formales establecidas a partir de instrumentos normativos que daban cuerpo a las instituciones o dependencias existentes en las sociedades. Los debates más actuales, y desde ese lado la postura que priorizamos como cátedra, apunta a que pensemos a las instituciones como esa parte formal, pero también como estas expresiones sociales más informales que existen. Hacía referencia, por ejemplo, a las ideas en torno a familia. Bueno, la concepción en torno a familia y cómo ésta opera sobre la sociedad fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos además, Argentina es un claro ejemplo a partir de las leyes surgidas en las últimas décadas en torno a cómo se fue modificando lo que se define o se entiende por familia. Lo que es importante para nosotras y nosotros es que entendamos entonces que esas instituciones legales, perdón, responden en realidad a necesidades y a contextos de época, ¿no? Y en tanto esta es una tecnicatura en administración y gestión pública, es importante que como futuros agentes del Estado, sobre todo de la administración pública en general, puedan comprender que la forma que tiene la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, por poner un ejemplo, no es solo algo que está dado y que responde a un organigrama, sino que hay objetivos detrás. Hay una necesidad social que busca ser respondida por esa organización determinada, pero también hay ideas, ¿no? Hay ideologías detrás, en el buen sentido. No sé si es adecuado hablar de buenos o malos sentidos de la ideología, ¿no? Pero, digamos, detrás de esas estructuras que son más formales, que devienen en modos de organizar, por ejemplo, el poder político, hay siempre detrás una sociedad y un conjunto de ideas que van a determinar esa forma. Doy un paso más en la complejidad. Esa forma que va a estar determinada de la institución va a ser finalmente puesta en marcha en la sociedad, pero va a encontrar algunos matices y torsiones. ¿Qué es esto? No es un acto de desconocimiento de los instrumentos formales, sino que hay algo con lo que trabajan la mayoría de las sociedades, mejor dicho, que caracteriza a la mayoría de las sociedades, sobre todo latinoamericanas, y que es que tenemos una vinculación con las pautas, las normas, que puede ser interpretada como un tanto laxa, o lo digo de otro modo. Más allá de que tengamos leyes que establezcan qué hay que hacer y cómo, ¿no? En el marco de las instituciones, lo llevo un ejemplo por fuera de esto, ¿no? En el marco de las escuelas, por ejemplo, siempre hay códigos de convivencia o normas, acuerdos. Van a encontrar que hay distintas denominaciones. Ahora, por más de que esos códigos de convivencia hayan sido definidos por un conjunto de personas que participan de las escuelas, el funcionamiento al interior suele encontrar otros mecanismos, ¿sí? Mecanismos informales, mecanismos que tienen que ver con aspectos más conductuales
de la conducta y no organizativos en términos legales, en términos formales. Cuando hablemos entonces de instituciones, desde esta materia que se llama además Historia de las Instituciones, no vamos a estar pensando solo en aquellas que son formales o aquellas dependencias, sino también en cómo afectan o interceden estas prácticas sociales en el funcionamiento de esas dependencias o de esas ideas que organizan la vida en sociedad. Tenemos para reforzar entonces esta clase gran parte de la bibliografía de la unidad 1. Nos queda entonces para pensar en la clase siguiente qué pasa con el Estado en este lugar. Porque, insisto en esto, ¿no? La tecnicatura es en Administración y Gestión Pública. Esa administración y gestión pública responde a los espacios públicos que pueden ser estatales o no estatales, pero van a ser preferentemente estatales o en vinculación al Estado, ¿sí? Entonces, esta idea de historia, de devenir, de cambios y continuidades a lo largo del tiempo, sumado a la idea de instituciones, deberían llevarnos al interrogante en torno a qué pasa con el Estado. ¿Qué pasa con el Estado argentino entonces entre 1853 y 2012? ¿Qué pasa no solo con el Estado como la estructura formal de la división de poderes, sino con quienes intervienen en ese Estado, con los proyectos para cambiarlo, para modificarlo en caso de que sea posible esto? Ya adelanto que es posible, ¿sí? Y qué formas y qué consecuencias finalmente tienen esas torsiones, tensiones o cambios de proyectos. La clase siguiente vamos a concentrarnos entonces específicamente en esta idea de Estado, recuperando algunos de los elementos de la clase trabajada a partir de este video. Insisto en lo siguiente y con esto me despido. Las clases asincrónicas, es decir, las clases en diferido, tienen una gran ventaja. Esa gran ventaja apunta a que podamos verlas cuando nosotros y nosotras querramos y o podamos. Ahora, también implican un fuerte desafío para pensar entonces en que estos videos que van a encontrar ustedes para cada una de las clases, lo que hacen es resumir y reducir los lineamientos generales para entender y para aproximarnos a la bibliografía. La sugerencia general, y por eso está en ese orden en el campus, implicaría que ustedes primero miren estos videos, apunten algunas de sus inquietudes o dudas, vayan luego a la lectura obligatoria, nuevamente apunten sus dudas y podamos utilizar los espacios que tenemos para la resolución de consultas, de modo tal de que logremos salvar esta imposibilidad de diálogo en simultáneo que implica el cursado en modalidad a distancia. Quedamos entonces en contacto, espero sus comentarios, espero que este video sea útil y nos encontramos en la clase siguiente.